Bien, entonces, jóvenes, estábamos explicando esto. Hay algunas empresas que hacen llenar este formulario, otras no. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Sí? Sí, licenciada. Bien, entonces, esto voy a hacerlo muy rápido, ¿ya? Hay la entrevista previa a la selección que ya hablamos, ¿no? ¿Alguien me puede leer esta diapositiva, por favor? Entrevista previa a la de selección. Los Ujú. candidatos que cumplieron los requisitos en la solicitud de empleo son sometidos a entrevistas previas. Se busca lograr un mejor conocimiento del candidato. Bien. Entonces, jóvenes, acá vamos a ver que es muy importante en la entrevista previa que cuidemos mucho nuestro aspecto personal, la facilidad de palabra, el desenvolvimiento, los criterios para opinar, para responder, ¿verdad? Esta parte rosada es muy importante que la tomemos en cuenta, ¿no? Yo los quiero hacer ver un video, ¿ya? De entrevista, pero antes primero vamos a ver que es muy importante, fíjese, ¿están viendo? Cómo vestir para una entrevista. Siempre vestir de una manera formal, ¿verdad? Tanto hombre como mujer. Acá en Santa Cruz hace mucho calor y generalmente no podemos ir de terno los hombres, pero sí se aconseja ir con una manga larga, ¿no? Más que corta. Y la mujer no ir con escotes para llamar la atención ¿no? de las personas con escote, mostrando cosas que no debemos mostrar, ni minifalda para mostrar las cosas que no debemos mostrar. Un vestido, un traje muy formal, puede ser un vestido muy formal, o puede ser una camisa y una falda, o una camisa y un pantalón para una mujer, ¿verdad? Lo más clásico posible. Y bueno, eh, así como esta figura podemos ir a una entrevista o así, pero esto ya es más para el interior, para lugares donde hace frío, pero acá en Santa Cruz se aconseja así, ¿verdad? Eh, las mujeres, por ejemplo, estas dos formas están muy bien, ¿no? Puede ser con un saquito o puede ser con una camisa. Pudiera ser una falda, pero hasta las rodillas o un poquito arriba de las rodillas, pero nada de escotes, ¿no? No, cosas que llamen la atención donde no se debe. Es muy importante, como ustedes están viendo, el vestuario, porque nos da la imagen de la persona, ¿no? Dice que el 95% de los empresarios encuestados dijo que el aspecto y la vestimenta del aspirante influyeron en su opinión sobre la idoneidad de la persona para el puesto de trabajo. El 91% dijo que consideraba que el aspecto y la vestimenta reflejan la actitud del aspirante ante la empresa. Es el respeto que usted tiene, ¿no? Ante la empresa que usted está yendo. No puede irse carnavalesco, ¿verdad? No puede irse todo sudado, porque eso es falta de respeto, ¿no? El 61% dijo que el aspecto y la vestimenta también influyeron en los posteriores ascensos de esa persona. Quiere decir que también están viendo que la persona cuando ya trabaja, esta persona también continúe vistiéndose bien, ¿verdad? Fíjese acá, ¿qué entendemos aquí, jóvenes? Léanla ustedes y alguien que me interprete. Esto dentro de la entrevista. A ver, jóvenes, ¿quién me puede interpretar esta diapositiva? ¿Quién me puede decir de qué se trataba? A ver. Yoyerly Contreras, ¿qué dice? ¿Cuál es el estilo? ¿Qué dice Yoyerly? Buenas noches.
¿Qué interpretó acá? Esto estamos hablando de qué, yo, Jerry. Ahora sí, ya, que no estaba dando mi audio. Bueno, en la primera imagen te está mostrando que lo nervioso que se pone frente a una entrevista de trabajo, lo cual no es bastante, no se ve bastante bien y no, no, o sea, no daría para el puesto que él está solicitando. ¿Y la segunda? La segunda, qué le dice Contreras? Mi audio creo que está mal. Bien, alguien que me lo interprete voluntariamente esta imagen, jóvenes. Licenciada, bien clarito en el primer cuadro, como está en el diálogo, dice cuál es el estilo de la empresa donde desearía trabajar. Dice, bueno, pienso, se nota que está nervioso, que no muestra seguridad y que tiene nerviosismo, ¿no? Y Bien. ya eso ve el que le está haciendo la entrevista, lo ve y le dice, lo lamento, su perfil no va con el puesto, incluso sabiendo o no sabiendo si tal vez el perfil era el adecuado o no. Y más que todo por su inseguridad, por su nerviosismo. Y en el segundo, el diálogo dice, vale, Steve, una última pregunta, ¿dónde te ves en 5 años? Ya él piensa, razona, no se ve nervioso, incluso está pensando en la pregunta, porque algunas veces uno en una entrevista no sabe, o sea, qué otra cosa le pueden preguntar, y por eso él piensa un poco, pero está totalmente seguro, e incluso en el laptop que tiene en las manos, en la posición del cuerpo, se ve que tiene seguridad de lo que va a decir y de lo que piensa, ¿no? Bueno, es muy importante, jóvenes, estas figuras que estamos viendo acá. Gracias, Itamar, muy amable. Fíjese que hay personas que van a entrevistas de trabajo y no saben ni de qué se trata la empresa a la cual están yendo a ser entrevistados, ni saben cuál es la misión, la visión de la empresa, no saben ni qué productos venden, ni a qué se dedica, ni que si es líder o no es líder en el mercado, no saben nada de la empresa y eso es pésimo. De cuando va a una entrevista, debe postularse a una empresa que ya la ha estudiado. Ya usted sabe quién es el gerente, qué productos venden, qué productos hacen, porque justamente acá le están preguntando qué estilo de empresa usted desearía trabajar. Pues a mí me gustaría trabajar, si me estoy postulando supóngase, para Envol, pues me gustaría trabajar en las empresas así como esta transnacional, que es una empresa embotelladora con los mejores sabores de gaseosa, una empresa exitosa que se dedica a vender esto. Así aquí en esta empresa me gustaría trabajar este tipo de empresa, porque la conozco muy bien, sé a lo que se dedican. Entonces usted tiene que ser una persona que está muy bien informada de la empresa, ¿no? No puede ser una persona que usted ni siquiera sabe dónde quiere trabajar. O sea, se nota que usted ni siquiera donde está sabe a qué se ha ido a presentar, ¿no? Entonces, además acá también usted debe saber qué quiere hacer en los 5 años, debe ser una persona muy segura que ya tiene planes, ¿no? Bueno, me gustaría adquirir experiencia, para eso estoy acá postulándome a este cargo, porque quiero, aparte de lo que ya sé hacer, seguir ganando experiencia, porque mis ganas son de seguir formándome, seguir desarrollándome, seguir teniendo experiencia, pero ocupar cargos más altos para poder ayudar a la empresa a desarrollarse las estrategias. Tiene que ser personas seguras, ¿no? De que quieren hacer también de aquí 5 años con planes, ¿no? Entonces, no podemos entrevistar personas que no saben ni dónde están ni qué quieren hacer y no tienen planes, ¿no? O sea, son personas sin rumbo, que si llueve bien, que si no llueve, pero ni modo. No, esas personas no las quieren contratar, ¿no? Entonces, es muy importante que en las entrevistas vayamos seguros de lo que queremos, ¿no? Acá mire acá lo que le dice. Frases de entrevista. Lo primero, la presentación y el saludo. Muy importante, jóvenes, cómo nos presentamos y el saludo, ¿verdad?
Para nada tenemos que dar beso y abrazo al que nos está por entrevistar. Extender la mano, pero tampoco apretarle que le vamos a romper el dedo, ¿no? Ni tampoco tan blando que parecería pastel, ¿no? No. Seguro, un saludo y mirando siempre a la cara y sonriendo. La sonrisa puede mucho, ¿verdad? Siempre el entrevistador ir al objetivo de la entrevista, no empezar a preguntarle, ay, qué bonita su camisa, o el que va a ser entrevistado ve una cafetera y antes de sentarse a que lo entreviste, ¿no desearía un café? No, usted no ha ido ni a ofrecer café, ni a desviarse del objetivo de la entrevista. Le dicen, siéntese, se sienta. Y usted también como entrevistador directo a lo que es, ¿verdad? No, ni coqueteos, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Preguntas de la entrevistadora. Estar atenta a las preguntas. Si no entendió algo, decirle con mucha educación, por favor, ¿me puede repetir la pregunta? ¿No? Y entonces responder de acuerdo a las preguntas, ¿no? Y también la despedida, muy elegante y sobre todo, jóvenes, las manos, tenerlas siempre en el lugar correcto, ¿no? Porque hay personas que empiezan a declamar, ¿no? Ah, bueno, yo así, cuando yo era chico, bueno, así, puro cosas. Las manos, cuando uno está un poco nerviosa, las cruza o agarra un lapicero y lo agarra ahí en la falda y eso lo ayuda a controlar los nervios hasta que pasan los nervios, ¿no? O mucha gente llega a una entrevista y empieza a hurgar las cosas del que lo va a entrevistar, ¿no? Empiezan a jugar con las cosas que están en el escritorio. No, las manos tienen que estar bien controladas, ¿ya? Entonces, algunas preguntas claves, ¿no? ¿Por qué quiere trabajar con nosotros? Generalmente estas preguntas no las van a hacer y entonces debemos estar seguros de qué responderíamos, por qué queremos trabajar. Entonces deberíamos saber la misión y la visión que ellos tienen y en cuanto a la misión y a la visión que ellos tienen, responderle, ¿no? ¿No? Porque ahí vamos a decir, bueno, yo quiero ser partícipe de las estrategias que ustedes quieren alcanzar los mercados de América Latina, entonces estoy segura que yo desempeñándome en el cargo al cual estoy postulando y siendo productivo y siguiendo con la formación, estoy segura que los voy a ayudar en sus estrategias, en el logro de sus estrategias, ¿verdad? ¿Cuáles son sus puntos débiles en el plano laboral? Hay personas que dicen, ay, me gusta irme un poco en punto a la hora. No, eso es un grave error. O mis puntos débiles es que cuando me dicen que tengo que viajar, me pongo incómoda porque no me gustan los aviones, ¿no? Han habido personas que han respondido así y eso tampoco. Más bien puntos débiles, pudiera decir, ¿qué respondería Jorge Eduardo si le preguntaran cuáles son sus puntos débiles en el plano laboral? ¿Qué diría Jorge Eduardo? Eh, a ver, bueno, yo diría, a ver, que soy perfeccionista. Un Ah, punto de- perfecto. Siempre lo fuerte lo debemos debilitar, ¿verdad? No lo Sí, débil. tampoco hay que decir los puntos débiles porque sería un motivo para que la empresa no me acepte. Así es, soy perfeccionista o me gusta alcanzar mis objetivos de una forma rápida o soy muy exigente en las funciones o soy una persona que me encanta coordinar con las demás personas y a veces soy muy proactiva y termino las cosas demasiado pronto, entonces estoy esperando que los demás terminen sus tareas para ayudarlos, ¿no? Hay muchas preguntas donde usted sale muy elegante, ¿no? ¿Y cuáles son sus expectativas salariales? Esto generalmente se lo pregunta en la segunda entrevista. ¿Qué diría usted, Lorena Suárez? ¿Cuáles son sus expectativas salariales? ¿Cómo pudiera usted proponer esta pregunta? ¿Qué dice Lorena? ¿Quién me puede responder esta pregunta? ¿Cuáles son sus expectativas salariales?
Jóvenes, debemos ir sabiendo en promedio cuál es el salario promedio para ese cargo. Imagínense que yo me estoy postulando para jefe de comercio exterior de una empresa, una agencia aduanera, ¿no? Y yo le digo, bueno, yo quiero ganar unos 13,000 bolivianos. Entonces yo debo primero ver cuánto ganan en las agencias aduaneras los jefes de comercio exterior. Bueno, estarán entre 8,000 a 10,000 bolivianos. Entonces yo debo saber antes hacer un estudio de salarios promedio en el ámbito de ese cargo. ¿Ya? No voy a ofrecer ni menos ni más. ¿Ya? Esa es una clave. ¿Ya? Bien. Entonces, fíjese que también le dice principales errores. Podríamos tener estos errores. No informarme sobre la empresa, ya lo hablamos. No apagar el celular, ¿verdad? Eso también nos pasa mucho. Hay personas que están en la entrevista o el entrevistador y están mirando su celular. Eso es una falta de respeto, jóvenes. Si usted es el entrevistador, usted debe dejar todo y decirle a su asistente que diga que usted está en una entrevista porque debe respetar a las personas. Por más que sea un chofer al cual es el cargo, debe respetarlo. Porque usted es la imagen de la empresa, ¿no? Entonces yo me voy a llevar una imagen muy mala de usted si me entrevista y empieza con su celular. Ay, hijito, que te recoja tu papá del colegio. Ay, mira, amiga, no puedo ir a tomar el café, todavía sigo en la empresa. No, no, no. Entonces tampoco usted como entrevistado, si más todo usted es el interesado, no puede estar usted tiqui, tiqui, tiqui. No, 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 no se puede. ¿Ya? Y también mentir, un grave error, porque muchas empresas le ponen ese aparato un detector de mentiras. Hay empresas como en Bull, grandes empresas que tienen detector de mentiras, ¿no? Entonces sería y eso empieza a marcar y ya el entrevistador ya está mirando ese detector de mentiras y sabe que usted está mintiendo, ¿no? Entonces, con más ganas, esa persona va a ir a investigar sus antecedentes, ¿no? Entonces usted a veces cree que está mintiendo y no nadie se va a dar cuenta, pero sí, generalmente las empresas grandes, medianas y grandes tienen detectores de mentiras en sus áreas de recursos humanos, ¿ya? Bien, entonces esos errores no los podemos cometer, jóvenes, ¿ya? Bien. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿Alguien que tenga una duda? ¿Un comentario? ¿Qué dice acá? Muchos nos preguntan, ¿y por qué? ¿Qué pasó con su antiguo trabajo? ¿Por qué quiere cambiar de trabajo? Miren acá, ¿quién nos puede leer esto? A ver, ¿qué dice Wilson Quispe? ¿Nos puede leer esta parte? ¿Por qué quiere cambiar de trabajo? Disculpe, dicen cuál hijo. Acá, ¿por qué quiere cambiar de trabajo? Dice. Acá todo esto. Ah, claro. Para empezar, su entrevistador quiere escuchar su respuesta para determinar su personalidad. Ujú. Que Uy, se puso en negro. sí, 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 ya está. Ahora lo ve. Ya, sí, su personalidad. Ahora, como candidato, nunca debería utilizar esta pregunta para criticar a su actual o anterior jefe. Tampoco debería utilizar esta pregunta y quedar mal diciendo algo como no podía manejarlo o no me gustaban mis compañeros de trabajo. La mejor respuesta es, como dice, estoy buscando una experiencia que pueda prepararme mejor para el futuro como eh, el cargo al que está aspirando. Me han dicho que su empresa es conocida por lograr que las personas se desarrollen profesionalmente, etcétera.
Bien, fíjese que esta pregunta mucho no las hacen. Gracias, joven. Esta pregunta de por qué quiere cambiar de trabajo. ¿Qué pasó con su antiguo trabajo? ¿Alguien le han hecho esta pregunta? ¿Quién me puede comentar? Sí. ¿Qué contestó usted, Leonardo? No, la verdad, ahorita en el trabajo en el que estoy actualmente, me preguntaron todas, ¿no? Las preguntas que siempre le hacen a uno. Ujú. Y uno con tranquilidad, con cabeza fría, siempre a su objetivo. Yo la verdad contesté que, a ver, ¿qué le dije? Ah, no, le dije que sí, el dueño justamente habían hecho recorte personal y que lastimosamente me tocó a mí, ¿no? Porque obviamente habían 2 choferes y creo que, no sé, tendrá sus motivos, ¿no? Y eso le dije. Bueno, Bien. aunque hasta ahorita, por ejemplo, actualmente fue por, como quien dice, por muñeca que entré también, ¿no? Bueno, generalmente entonces lo que nos dice es cómo salir de esta pregunta, ¿no? Nunca debemos hablar mal para la empresa en la cual estábamos, ni por más que hubiera sido nuestro jefe un ogro, ni por más que nos hubieran pagado pésimo, ¿verdad? No, siempre decir, bueno, me salí o hicieron recorte de personal, como dijo Leonardo, o me salí porque realmente estoy buscando nuevas oportunidades y estoy seguro que en esta empresa, si ustedes me permiten, soy admitida a seguir creciendo y seguir ayudándolo en el crecimiento de sus estrategias. Esa, siempre sacar el lado positivo y nunca hablar mal para quien le dio trabajo y le dio de comer, por más que lo hubiera tratado mal, ¿ya? Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta, jóvenes, ya jamás hablar mal para ninguna empresa, porque eso habla mal de nosotros, ¿ya? Bien, entonces esta diapositiva ya terminó la 5A, vamos a ir a la 5B, ¿ya? Les voy a compartir la otra, porque ya la 5A se acabó. Vamos a ir a la otra, como les dije, son dos. Ay, les estoy compartiendo algo que no. Compartir. Bien, entonces, fijémonos, jóvenes. ¿Están viendo esta pantalla, jóvenes? ¿Me ven? Sí, licenciada. Ya, quiero ver Sí, si sí. está ya. Entonces, acá le dice cuáles son sus puntos débiles en el plano laboral. Es otra pregunta que a usted le pueden decir, que ya lo habíamos hablado, ¿no? Nunca hablar de lo débil, sino que más bien dice, se aconseja que prepare 3 fortalezas y 3 debilidades, ¿no? O sea, siempre hablar de, ya lo habíamos hablado, no nos vamos a quedar mucho acá porque nos falta tiempo. Siempre hablar de lo bueno que usted pudiera hacer, ¿no? Por ejemplo, acá dice, pero solo mencionar una debilidad y si el entrevistador le pregunta si tiene más, entonces le dice otra como respuesta, pero no basta con decir la debilidad. Entonces siempre tenemos que salir de esto, más hablar las cosas positivas que negativas, ¿ya? Ejemplo, mi debilidad es la impuntualidad, por lo que utilizo alarmas y otros trucos para llegar siempre 5 minutos antes mis compromisos, por lo que ahora quien quien, que, el que espera soy yo. Generalmente no hablar de esto, no se aconseja hablar que usted es impuntual. Mi debilidad es que no me gusta el papeleo, por lo que hago el ser, no hablemos todas estas cosas negativas, ¿ya? Ya hemos hablado de esto. ¿Cuáles serían sus expectativas salariales? También ya lo hablamos, ya ustedes lo leen eso, por favor, no quiero quedarme en estas cosas que ya hemos hablado. ¿Qué pueden hacer los administradores para incrementar el valor y confiabilidad de las entrevistas? Se sugiere estructurar una serie de preguntas para todos los solicitantes, tener información detallada sobre el puesto para el que se
para el que se va a entrevistar. Jóvenes, esto es muy importante. Hay entrevistadores jóvenes que ni siquiera saben a quién van a entrevistar, ni siquiera han leído la solicitud de empleo, el currículum vitae de la persona que van a entrevistar. Ese ratito están con la carpeta y la están leyendo. Eso no. Tienen que hacer un cuestionario, como yo les he hecho hacer esta práctica, con preguntas estructuradas, porque ya han leído el currículum vitae de esta persona. Entonces tienen que ir directo a lo que quieren saber de esta persona, por favor, ¿ya? Y esas preguntas tienen que estar dirigidas a aquellas cosas que ustedes quieren saber del candidato, ¿no? Tienen que estar bien estructuradas. Bien, y además es muy importante este punto, tomar notas durante la entrevista, ¿no? Acuérdense que esta es la primera entrevista, tomo nota. No me quedó claro esto o voy a comprobar esto de esta persona, ¿no? Y en la segunda entrevista sacaré bien, investigaré sus antecedentes, voy tomando nota, ¿ya? Y bueno, evitar entrevistas cortas que tiendan a provocar toma de decisiones prematuras. Si usted necesita otra entrevista más, pues mejor que la haga, ¿ya? Bueno, hay ventajas al hacer una entrevista y desventajas. Las ventajas es que usted conoce mejor al postulante y las desventajas poder hacer que haya algunos márgenes de error, que no solo la entrevista le va a decir todo el candidato, pudiera hacer que algunas cosas el candidato esconda, ¿verdad? Y usted no las pueda detectar. Tipos de entrevista. Las no estructuradas, las estructuradas y las mixtas. ¿En qué consiste? La no estructurada. Número mínimo de preguntas, sigue el curso de la conversación, es útil para ayudar a una... No. A nosotros generalmente estas entrevistas no estructuradas es cuando yo lo siento a la persona y no he preparado ninguna pregunta. Eso no se aconseja porque es mejor estructurar preguntas, es mejor saber qué exactamente le voy a preguntar a la persona. Y en medio de ello, como acá dice mixta, si me sale una pregunta que no la había estructurado, preguntársela, ¿no? En medio de la entrevista. A eso se refieren los tipos de entrevistas, ¿ya? Pero también hay personas que en medio de esa entrevista le plantean a usted, ¿y qué le parece si se da esta situación en la empresa? Y le plantean un problema para ver en medio de la entrevista cómo usted saldría resolviendo ese conflicto, ¿no? O hay también personas que provocan tensión en medio de la entrevista, les provocan nerviosismo, ¿no? Entonces eso para ver cómo esa persona maneja la parte intelectual, lo que se le llama la inteligencia emocional, ¿no? Les ponen ciertas situaciones conflictivas, ¿no? Entonces, como esta que se está agarrando los pelos, digamos, ¿no? Otro que se agarra la cabeza, otro que pone una cara de pánico, ¿no? Entonces, en medio de las entrevistas pueden pasar estas cosas. Por ejemplo, yo como docente, les quiero contar que a nosotros cuando nos hacen simulaciones de clase, nos provocan, ¿no? Nos ponen problemas de cómo resolveríamos con los estudiantes para ver cómo solucionamos conflictos. Por ejemplo, se sientan a evaluarnos para saber si podemos dar clases o no en una X universidad. Y entonces se sientan como alumnos los evaluadores y empiezan con su celular a escribir o hablar así, o empiezan entre ellos a hablar. Entonces ahí ven el carácter del docente y le dicen, bueno, ahí quieren que usted reaccione como docente, ¿qué haría ante esa situación? ¿No? Que le están provocando un problema de falta de atención de los evaluadores y de conversaciones entre ellos. ¿Cómo saldría usted como docente de esa situación? ¿Entiende? Pueden poner esa situación. ¿Entendió, Jorge Eduardo? Los 5 tipos, Sí, cómo se licenciada. pudieran dar esas entrevistas. Entonces, por ejemplo, a nosotros los docentes
Sí nos hacen entrevistas con cuestionarios, pero también nos hacen eso, de ponernos tensos, digamos, ¿no? En medio de las entrevistas, ¿no? Y eso les va a significar mucha importancia para ellos. Cómo salimos de esos problemas o cómo salimos de esa provocación tensa que nos ponen, ¿no? ¿Qué haría el docente? ¿Le tira para su reglazo al alumno o le tira un grito? Oye, déjate de conversar, oye, deja el WhatsApp. ¿Cómo sería el docente con el alumno, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero también en medio de la entrevista se pudieran dar preguntas inesperadas, como le decía. Ahí entran las preguntas mixtas, ¿no? Entonces, mientras vas la entrevista sucediendo, puede ser que al entrevistador se le ocurra preguntar algo que no había estructurado, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Entonces, bien. Ahora fíjese que también no solamente son las entrevistas, sino las pruebas que se van a dar para ver si usted es apto para el cargo o no. Van a haber pruebas psicotécnicas, pruebas teóricas y pruebas prácticas, ¿no? Las psicotécnicas tienen más que ver con el carácter, con la personalidad de la persona, ¿no? Y las teóricas van a ser más para ver si usted sabe ciertos conceptos y la práctica es cuando usted le van a hacer simular algo, ¿no? Usted le van a hacer crear algo también, ¿no? O lo van a poner en un simulador, como por ejemplo al cajero lo hacen simular que atiende gente en caja, o puede ser que alguien que lo están contratando de piloto lo pongan en un simulador de piloto, ¿no? O por ejemplo un ingeniero comercial en la parte práctica le van a decir, a ver, ármeme un programa para desarrollar mercados internacionales. A ver, quiero ver la parte práctica de usted, cómo haría esto, ¿no? O para un ingeniero industrial, a ver, diseñeme una planta para este producto que queremos nosotros introducir en el mercado. ¿Cómo sería la estructura de esta planta? A ver, diseñemela, ¿no? Entonces tendría que saber, ¿no? Una Entonces, línea de producción. la línea de producción, ¿no? Entonces, todas estas pruebas van a ser muy importantes para evaluar a este candidato, ¿no? Y hoy se dice, jóvenes, que más que la práctica y la teoría, tiene que ver mucho lo psicotécnico, más las emociones, ¿no? Más, por eso están viendo los antecedentes de las personas, si mataron, si violaron, si asaltaron, porque eso les preocupa mucho a las empresas, tener gente que sean como hoy está muy de moda, ¿cómo se llama eso que tienen doble ánimo? Bipolar. Todo el mundo ahora es bipolar, ¿no? Entonces, eso están evitando las empresas, ya que mucho se ha visto en los países del exterior que entra alguien que está medio loco y empieza a disparar, digamos, ¿no? A sus propios compañeros. Entonces, lo que quieren evitar mucho es la parte psicológica que esté dañada, ¿verdad? Entonces, dice que hoy estas se llaman las variables blandas y estas las duras, ¿no? Porque estas duras nosotros las podemos aprender, pero estas blandas son muy difíciles de manejar. Entonces las empresas prefieren capacitarlos en las teorías y las prácticas, prefieren invertir dinero en estas variables duras, eh, en cambio no pueden ellos capacitarlo para las variables blandas. Esas cosas son innatas en las personas, ¿no? Entonces ellos más se centran hoy en tener gente que esté sana de la mente y sana físicamente, porque eso va a ser muy importante para la productividad. Dice. Las otras cosas, las otras variables duras, las podemos acomodar, dice, los podemos capacitar, los podemos hacer cambiar su forma de trabajar, pero la parte psicológica es muy difícil que cambie una persona. ¿Ya? ¿Entendieron? Bien.
Entonces ya vamos a ver que cada empleo, cada cargo le pondrá sus exámenes, ¿no? Para medir y evaluar la parte psicológica. Algunos le van a decir, dibújeme un árbol, dibújeme un hombre bajo la lluvia, dibújeme estas figuras. Y los psicólogos de la empresa van a interpretar qué características psicológicas usted tiene según el cargo y la prueba. Ellos saben qué examen psicológico le van a hacer de acuerdo al cargo, de acuerdo a lo que quieren medir ellos psicológicamente en usted, ¿no? Y van a ver diferentes figuras que lo van a hacer a usted dibujar, ¿no? Entonces le van a hacer números, algunos le hacen escribir números, otros le hacen emparejamiento de preguntas, hay varias cosas, ¿no? Ya ustedes, cada empresa seguramente les ha hecho otros de cultura general, mire el hombre bajo la lluvia, hay diferentes, ¿no? Exámenes. Las teóricas que generalmente se hacen, ¿no? Para saber si usted, por ejemplo, Wilson, ¿usted qué estudia? Wilson Quispe, ¿qué estudia? Sí, ingeniería industrial. Yo le digo, a ver, denme un concepto de lo que es ingeniería industrial. ¿Qué me diría si yo lo estoy haciéndole una prueba? ¿Qué me diría? ¿Qué es la ingeniería industrial? Un concepto. ¿Mm? Mm, me mató con esa pregunta. Justamente quieren saber eso, si usted sabe lo que usted es, ¿me entiende? Ah, Hay sí, sí. personas que están postulando para el cargo de administrador de empresa y no saben qué es administrar, no saben el concepto, o sea, les hacen preguntas teóricas Li- para saber si saben lo teórico, entonces se supone que saben lo práctico, ¿no? Lice, ¿Qué? una consulta, Lice, ¿un ingeniero industrial podría trabajar en el área de recursos humanos? ¿Cómo? ¿Un ingeniero industrial podría trabajar en el área de recursos humanos? No, no. No, porque no tiene las competencias, ¿no? Ahora, si trabaja como auxiliar, digamos, ¿no? Unos años, sí, pero su título es otra cosa, a menos que haga Porque una maestría en, en administración, ¿no? De recursos humanos, sí, pero son cosas muy separadas. aquí hay un concepto que encontré vía internet, ¿no? Que dice, en definitiva, los ingenieros industriales se encargan de supervisar los procesos industriales teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en él. Dice. Entre ellos se encuentran los recursos humanos, el transporte de productos, la cadena de producción y el consumo de energía, entre otros. Pasa que ellos, los ingenieros industriales, tienen personal bajo su mando, ¿no? Entonces tienen que ver, por ejemplo, que trabajen coordinadamente, tienen que ver que la vestimenta, ¿no? El que va a supervisar tiene que ver que el tipo se ponga todo su vestimenta, la seguridad industrial que le debe dar a él, pero no es que él vaya a pagar salarios, no es que él vaya a dar las vacaciones, vaya a planificar sus vacaciones, ni vaya a planificar sus capacitaciones, no. Es en cuanto a su supervisión del personal que maneja, ¿ya? Y todo eso lo va a informar a recursos humanos, ¿no? Y recursos humanos le va a dar las armas para capacitarlo, pero a solicitud de él, trabajan coordinadamente, ¿ya? Ok. Sí. No, 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 nada que ver que hace el trabajo de recursos humanos, nada. Entonces la teoría es muy importante, ¿no? Por ejemplo, dice, a un profesional en auditoría financiera le proporcionarán, le irán a hacer preguntas contables, pues, ¿no? Y así para cada carrera. Las pruebas prácticas, como le digo, es ya sentado, ¿no? Elabore esto, haga esto. ¿Para qué? Para cerciorarse si de lo teórico a lo práctico usted sabe o no sabe. Si ellos ven que digamos, usted no tiene experiencia en la parte práctica, entonces